Mi nombre es Leina Zambrano Guzmán. Con mi compañera Lorena Vega Mendoza a continuación vamos a hablar de la sentencia C-055 del 2022, en la cual se despenalizó el aborto en Colombia. Vamos a abordar problemas jurídicos y vamos a darle un pequeño desglose a este tema que ha sido tan controversial y tan importante en nuestro país. De acuerdo con esto, quisimos ahondar más en el tema a profundidad y saber cómo más o menos cómo ha sido la evolución normativa de acuerdo a lo del tema del aborto, que ha sido un tema muy controversial en nuestro país. Para eso nos quisimos ir a la sentencia 355 del 2006, la cual a través de esa sentencia se despenalizó el aborto en tres causales, tres condiciones. Cuando la peligre la vida o la salud de la madre, la segunda cuando se presente malformación en el feto o la tercera cuando el embarazo sea causa o sea provocado por un abuso sexual o una transferencia de óvulo o inseminación no consentida. De acuerdo con eso fue que se dio en ese entonces, que fue la 356 del 2006, fue la primera sentencia en la cual se despenalizó el aborto en Colombia y bajo esas tres causales. De acuerdo con eso, entraré ahora sí a andar en la sentencia C-55 del 2022. Para eso voy a hacer un pequeño recuento de por qué se dio esta sentencia, las accionantes y el problema jurídico. Los hechos fueron a cargo de 15 mujeres accionantes, los accionados del Estado colombiano en su Código Penal, específicamente el artículo 122 del Código Penal, donde la mujer que causara el aborto o permitiera que otro se lo cause incurriría en prisión de 16 a 54 meses. De la misma acción será penalizado para el sujeto quien con la consentimiento de la mujer realice condición prevista en el inciso anterior, el cual eso fue exequible en la sentencia 6355 del 2006. Con esta sentencia se despenalizó el aborto hasta las 24 semanas de gestación. Eso quería decir que se puede ejercer el derecho del acceso a servicios de aborto libre, legal y seguro. Que esta fue también la otra controversia, se estaba presentando problemas de que había mucha mujer que estaba abortando y no estaban en las óptimas condiciones para hacerlo y peligraba su vida. Entonces, de acuerdo a todo eso, pues la sentencia se dio. Esta sentencia también amplió el derecho al aborto, permitiendo así que mujeres, niñas y personas gestantes puedan interrumpir su embarazo según sus propias razones y sin la amenaza de cárcel durante las 24 semanas. ¿Cuál fue el problema jurídico de la sentencia C-055 de 2022? El problema jurídico en este estado fue: el Estado garantiza de manera positiva o negativa el derecho a la salud y los derechos sexuales reproductivos, el derecho a la igualdad, especialmente en su afectación a las mujeres vulneradas, más propensas a abortar, la libertad de conciencia para la autonomía reproductiva de la mujer, la proporcionalidad, la efectividad preventiva de la penalidad del aborto y como última ratio al mismo tiempo que garantiza la protección de la vida del insituros como bien jurídico. Ese fue el problema jurídico en esta sentencia, el cual se entró a debatir y se revisaron muchos puntos de vista, porque había controversia tanto del derecho a la vida del nascituro o mis derechos reproductivos y sexuales como mujer. ¿Cuál fue el problema jurídico que resolvió la Corte Constitucional en la sentencia C-055 del 2022? Con la sentencia C-055 del 2022, la Corte reafirmó y amplió los derechos, afirmando que la federalización del aborto era ineficaz y discriminatorio con las mujeres, especialmente contra esas mujeres en situaciones de vulnerabilidad. Este fallo fue reconocido a nivel internacional como un avance importante en la protección de derechos reproductivos de las mujeres en Colombia, ya que esto era casi imposible de verse en Colombia, de acuerdo a todo el margen de desigualdad que hemos tenido que vivir las mujeres en el país, y este avance fue bastante importante: despenalizar el aborto hasta la semana 24 y con eso la Corte exhortó al gobierno y al Congreso a garantizar el acceso a servicios de aborto de calidad y fortaleciendo educación y sexualidad. Hoy vamos a hablar del tema de cómo la Corte Constitucional aplicó esta interpretación conforme desde la perspectiva de la escuela sistémica y de la escuela finalista en cuanto al tema del aborto. Y también vamos a hablar del test de constitucionalidad que se utilizó para resolverlo. Desde la perspectiva de la escuela sistémica y finalista, la Corte Constitucional aplicó la interpretación conforme a considerar que el aborto está dentro de un marco normativo y este busca integrar valores y fines constitucionales. Aquí en este caso la Corte no se limitó únicamente a la interpretación literal del artículo
122 del Código Penal, sino que también este se analizó en cuanto a la parte de la norma dentro del sistema jurídico. Aquí se tuvo en cuenta el bloque de constitucionalidad y los desarrollos jurisprudenciales previos. En cuanto a la finalidad de la norma, pues la Corte aquí evaluó la protección de la vida de las mujeres en gestación y también los derechos de las mujeres. Dentro de estos están la protección de la vida prenatal y la autonomía reproductiva. Aquí la interpretación finalista permitió pues concluir que la penalización absoluta del aborto no era la mejor como manera de lograr un equilibrio entre los valores constitucionales. En cuanto a la sistematicidad del ordenamiento en el artículo 122, la Corte interpretó en conexión con unos principios constitucionales. Dentro de estos está la dignidad humana, el libre desarrollo de la personalidad y también el derecho a la salud. Este enfoque sistémico llevó a la Corte a modular la constitucionalidad de la norma, estableciendo un límite de las 24 semanas para la punibilidad del aborto. En cuanto a la parte de los valores constitucionales, la decisión estuvo fundamentada en que la idea del derecho no es estático y debemos adaptarnos a nuevas realidades sociales y la evolución de los derechos fundamentales. Por ello, en este caso se reconoció pues la necesidad de una regulación que garantiza este acceso al IVE dentro de un marco de protección de los derechos. En cuanto al test de constitucionalidad, siguiendo la lógica sistémica y finalista, el test de constitucionalidad más adecuado es el test de proporcionalidad. ¿Por qué? Porque allí se permite evaluar el equilibrio entre la protección de la vida prenatal y los derechos de las mujeres. En cuanto a estos eventos, es el tema de adecuación, que es donde la Corte examina si la penalización absoluta del aborto se cumplía con el fin como de proteger la vida en gestación y adicional a eso la criminalización no era idónea, pues esto generaba barreras de acceso a la salud y también exponía a las mujeres a abortos inseguros. También aquí se ve el tema de la necesidad, donde la Corte concluyó una regulación diferenciada y se basó en el tiempo de gestación, que era pues la alternativa más adecuada. En cuanto a la proporcionalidad del sentido crítico, finalmente se determinó que la penalización absoluta del aborto hasta la semana 24, esto imponía una carga como desproporcionada sobre los derechos de las mujeres y adicional a esto se justificó con la decisión de limitar la punibilidad de este umbral. Ahora vamos a hablar de cuál es el problema hermenéutico de la interpretación que se presenta en el artículo 122 comparado con la Constitución Política y el bloque de constitucionalidad. El problema hermenéutico del artículo 122 del Código Penal surge analizar su compatibilidad con la Constitución y el bloque de constitucionalidad. Aquí se entra a valorar la relación entre los derechos de protección de la vida, como los cuales son la salud, la libertad reproductiva y la autonomía. Y para finalizar, la Corte Constitucional en la sentencia C-355 del 2006 declaró exequibilidad del artículo 122, permitiendo pues el aborto en 3 casos. El primero, pues el riesgo para la salud de la mujer. El segundo, malformaciones graves del feto. Y la tercera, por delito sexual. Esto lo que genera es una dualidad normativa donde el aborto es un delito, pero salvo estas excepciones no lo sería. ¿Cuál sería la decisión más adecuada para equilibrar la protección y los derechos de las mujeres? El fortalecimiento de la legislación política y pública sería una decisión muy importante, ya que sí se eliminaría de cualquier obstáculo para el pleno ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos. Insumos de anticonceptivos y educación sexual. En este tema quiero enfatizar, la mayoría de los embarazos no deseados son por falta de educación sexual. A veces se ha tabulizado mucho hablarle a los jóvenes de la educación sexual, pero creo que sería importante que los jóvenes de hoy en día, que son jóvenes diferentes a de pronto las épocas anteriores, el mundo ha evolucionado mucho con lo digital, aprenden mucho más rápido y aprenden cosas fuera de casa que permiten que tengan unos embarazos no deseados, que no sepan cómo es el cuidado sexual de una persona, que es que el cuidado sexual es con responsabilidad, y creo que con esos insumos anticonceptivos y una educación sexual podríamos prevenir embarazos. Si se modificara un análisis constitucional
de acuerdo con el método de la exégesis y la originalidad, cambiaría mucho el resultado de la sentencia que C-55 del 2022. ¿Por qué? En el método de la exégesis es claro que la norma es muy ligada a lo que el jurista o el legislador diga, no previniendo la evolución social y los cambios. Tendría que ser casi adivino el legislador para plasmar en la letra cómo se debe manejar la norma. Este método exegético es más acomodado a la norma, lo que diga la norma es ley y no se ve de pronto la evolución social que se pueda ver a futuro. En cuanto al método original del originalismo, este método es muy ligado a la constitución política, entonces creería que no hubiera sido favorable, ya que el derecho a la vida es el primer artículo de la constitución política y ahí habría una complejidad muy grande para haber decidido el aborto en Colombia.